La luna tiene un poder inmenso. Mueve océanos, atrae los corazones de los enamorados. Le pedimos deseos y con asombro contemplamos sus eclipses. En los años 60 se convirtió en un blanco, en el punto de competencia política y militar entre las superpotencias enemigas. Al esfuerzo norteamericano por ser los primeros en llegar a la luna se le dio el nombre de Apolo, por el dios griego que condujo su carroza hasta el sol. Apolo nos permitió vivir la maravilla y el triunfo de los primeros pasos del hombre hacia la galaxia. También nos introdujo a un nuevo temor. El desastre cayó sobre el Apolo 13 y 3 hombres se enfrentaron a la posibilidad de perderse para siempre en la oscuridad y el frío vacío del espacio. Su historia es una de las más grandes aventuras en la historia de las exploraciones y los descubrimientos. Apolo 13, un retorno azaroso. ...11 de abril de 1970. 3 hombres se preparan para un viaje que terminará siendo tan azaroso como los de Colón o Magallanes. Ellos son la tripulación del Apolo 13. El comandante es Jim Lovell, de 42 años y padre de 4 hijos. Es uno de los astronautas más experimentados del mundo. Lovell y el piloto del módulo del comando, Fred Hayes, de 36 años, caminarán sobre la superficie lunar. El novato Hayes deja una esposa embarazada y 3 niños más en casa. El también primerizo Jack Swigert, piloto del módulo de comando de 38 años de edad, es el único soltero de los astronautas. Reemplazó en el último momento a otro astronauta que estuvo expuesto al sarampión. Los 3 son pilotos de prueba experimentados. Están habituados a correr riesgos. Era exactamente el tipo de personas que necesitábamos para esa misión. Hombres acostumbrados a poner en peligro su vida todos los días, con plena conciencia y conocimiento de que en caso de que algo saliera mal, estaban expuestos a morir. 6 horas antes del despegue, Jim Lovell encabeza el viaje hacia el cohete. Subimos a la camioneta y condujimos hasta llegar al Gran Saturno V. Estaba cargado con alrededor de 2,5 millones de kilogramos de potentes explosivos y por lo tanto todos se quedaban a casi 6 kilómetros de distancia. Subimos solos al ascensor y ascendimos por la estructura de lanzamiento que por lo regular siempre estaba llena de gente trabajando. Junto a mí estaba el inmenso Saturno V. La parte superior liberaba oxígeno gaseoso y daba la impresión de estar vivo. Entonces miré hacia abajo, casi 100 metros, y de pronto comencé a darme cuenta de que todas esas personas estaban ahí para enviarlos a la luna. Mientras, Lovell, Hayes y Swigert entran a la cápsula que los llevará a la luna. Ellos saben que su éxito depende del complicado trabajo de grupo y de las condiciones impecables de su equipo. Lo que ellos ignoran es que este equipo se encuentra dañado. A menos de 3 metros de los asientos de la tripulación, en las profundidades del módulo de servicio, los cables de uno de los tanques de oxígeno están rotos. El tanque se encuentra lleno de oxígeno líquido que con solo una chispa podría ocasionar una explosión. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2.
El despegue del Apolo 13 se realiza a las 13 horas, 13 minutos, hora de Houston. Algunas personas consideran que todos estos 13 son de mal agüero, pero la NASA se niega a prestarles atención. El despegue resulta perfecto. En 3 días y medio, Lovell y Hayes deben estar en la Luna, recolectando muestras de rocas, haciendo pruebas de actividad volcánica y continuando la búsqueda de señales de vida. Para un veterano como Jim Lovell, resulta muy agradable estar de regreso en el espacio. Las vistas, los sonidos, los olores, las estrellas, todo me era familiar. Disfruté mucho estar allá arriba otra vez, de alguna forma. Disfrutaba mi papel de narrador. Era como una especie de guía para los otros dos. Les decía lo que estaba ocurriendo. Y claro, yo era muy sistemático, mientras que ellos me miraban pensando, él ya ha estado aquí, nosotros no, así que disfrutémoslo. Los primerizos Hayes y Swaggart se instalaron rápidamente. Para Hayes, la cabina es algo familiar. No sé cuántas horas pasé entrenando en el módulo de comando, pero la cápsula me pareció muy familiar. Era un lugar muy cómodo, el mejor de todos. Tras una breve estancia en la órbita terrestre, la tripulación enciende la tercera etapa del Saturno e inicia su camino hacia la Luna. En tierra, en el puesto de control de Houston, los hombres que trabajarán durante este vuelo también se organizan. Gene Kranz es el jefe de directores de vuelo. La nave espacial se mueve a 8 kilómetros por segundo en la órbita terrestre y a 11 kilómetros hacia y desde la Luna. Así que se recorre una gran distancia en muy poco tiempo. Así que siempre aprovechamos cuando todo está funcionando bien y usamos cada momento en prepararnos individualmente para lo que está por venir. En este trabajo todo tiene que marchar perfectamente y depende de nosotros lograr que así sea. El primer día todo funciona perfectamente, hasta la reproductora de cassettes de Jim Lovell. This little tape recorder has been a big benefit to us in passing some of the time away on our transit out to the moon. And it's rather odd to see it floating like this in Odyssey while it's playing the theme from 2001. Todo está tan tranquilo que Fred Hayes se dedica a jugarle bromas a sus compañeros. Su favorita es accionar la válvula de presión que produce un sonido de estallido dentro de la nave. Stand by one. Yeah, I got him with the cabin reprint valve. Every time he does that, our hearts jump in our mouth. Lovell tuvo la oportunidad de ir a la Luna debido al temor de Norteamérica de que la Unión Soviética se apoderara del control del espacio. Esto parecía muy probable en medio de la Guerra Fría, cuando los soviéticos lanzaron su primer satélite. Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. El Sputnik marcó el principio de la era espacial. Este humilló a los norteamericanos mientras crecían el orgullo y la seguridad soviética. En primer lugar, fue simplemente el éxito más importante de la Unión Soviética. Los norteamericanos aún siguen en tierra y nosotros estamos en el espacio. Fue una gran dicha, psicológicamente muy importante, porque habíamos vencido nada más y nada menos que a los norteamericanos, de quienes siempre habíamos envidiado su progreso tecnológico. Y ahora, ahí estábamos. Un mes más tarde, los soviéticos atacaron de nuevo. A dog, a living creature far in outer space for the first time. Si los rusos podían colocar a un perro en órbita, también podrían hacerlo con un proyectil nuclear. Nicknamed it, means Russia probably has an operational intercontinental ballistic missile.
Next on Russia's space timetable could be a rocket landing on the moon. They're letting the world guess while Mutnik zooms along. Norteamérica se apresuró a igualar a los rusos, pero sus esfuerzos los llevaron a un deterioro en sus relaciones. Ir al espacio demostró ser técnicamente más complejo y más riesgoso de lo que se imaginaba. En 1961, los rusos volvieron a asombrar al mundo cuando el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en el espacio. Gagarin se volvió el ser viviente más ovacionado del mundo. El prestigio de los rusos aumentó en todo el mundo. A los Estados Unidos les tomó casi un año igualar la hazaña de Gagarin. Well, the rocket was a rising that goes out ace. Everyone was hoping that he'd go to space. As he rose higher into the sky, the clouds opened up to let John go by. Johnny Glenn, what a man. El vuelo de Glenn elevó la moral de los norteamericanos, pero nadie podía negar que aún estaban en segundo lugar. Yes, Johnny Glenn is a mighty man. We'll be sure we are behind, and we'll be behind for some time in manned flight. But we do not intend to stay behind, and in this decade we shall make up and move ahead. Decidido a que en esta carrera Norteamérica llegara en primer lugar, el presidente John F. Kennedy propuso el viaje a la Luna. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Ихний президент Кеннеди — это гениальный человек. Он понял, что... El presidente Kennedy fue un genio. Él comprendió que necesitaban realizar una hazaña en el espacio que fuera imposible de igualar por los rusos. A decir verdad, ese discurso me aterró. No sabía qué era lo que teníamos delante de nosotros. Jamás había pensado en la superficie de la Luna. Nunca imaginé comunicaciones a 430.000 kilómetros de distancia. En mi vida había oído hablar de la trayectoria del regreso libre y nunca se me había ocurrido abandonar este planeta. Pero a Jim Lovell sí. De hecho, había soñado con todo ello desde la niñez. Y cuando fue seleccionado como miembro del segundo grupo de astronautas, se convirtió en uno entre los pocos norteamericanos y rusos que tendrían alguna oportunidad de ser el primer hombre en pisar la Luna. Claro que tu imaginación vuela. Me hubiera encantado ser el primer hombre en pisar la Luna. Y supongo que todos nosotros pensábamos lo mismo en ese tiempo. Everyone is talking about spaceships. To the moon they all want to go. But there's one thing about spaceships that every girl wants to know. Oh, will there be space in a spaceship for a girl and boy to make love? Will there be room? A principios de los 60, ambos lados presionaron mucho, pero los soviéticos mantuvieron su liderazgo con más novedades espaciales. Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en ir al espacio. Konstantin Feoktistov diseñó y voló la primera cápsula para varias personas. Nuestros jefes lo hicieron bajo la bandera de viajar a la Luna, pero se hizo por ganar prestigio, para demostrar que podíamos fabricar una nave para varios tripulantes. Alexei Leonov realizó la primera caminata en el espacio. Esto ocurrió en 1965 y para esos momentos el programa lunar soviético parecía insuperable.
Comenzamos este programa antes que nuestros colegas norteamericanos. Esta experiencia nos serviría durante nuestro programa de alunizaje. Cuando regresó, Leonov comenzó a prepararse para el alunizaje. Él creía que su destino lo llevaría a ser el primer hombre en la Luna. Pero esto no sucedió. En 1967, el programa lunar de los soviéticos comenzó a desmoronarse. Uno de sus cosmonautas murió durante un reingreso de emergencia. Después, durante los siguientes 3 intentos de lanzamiento, su novedoso cohete lunar explotó. El programa lunar soviético estaba acabado, aunque nadie en Occidente lo supiera en ese momento. Norteamérica continuó insistiendo y en el verano de 1969, la tripulación del Apolo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, partieron a la Luna hacia una cita con la historia. Jim Lovell era el piloto de reserva para esta misión, pero no pudo realizar su sueño de convertirse en el primer hombre en caminar sobre la Luna. Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. Eagle Houston, you're go for landing, over. 1201, roger, 1201 alarm. 1201 alarm. Same time, we're go, flight. We're go, same time, we're go. And 4 forward. 4 forward, just into the right, low. 30. 2.5 seconds. 30 seconds. Forward, 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. Big shadow. Contact light. Okay, engine stop. We've had shutdown. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Step off the limb now. It's one small step for man. One giant leap for mankind. Aunque la imagen transmitida desde la Luna era difusa y gris, fue suficiente para permitir que cientos de millones de personas en la Tierra compartieran el milagro. En nuestro centro de control, todos gritaron, ¡felicidades! Y después de eso fuimos a un restaurante a brindar por su tripulación. Es una costumbre rusa. Los miembros de la tripulación del Apolo 11 fueron recibidos como héroes. Eran la personificación de todo aquello que hacía de Norteamérica una gran nación. Lovell y los miembros del programa Apolo se dieron cuenta de que caminar sobre la Luna los convertía en los reyes de la Tierra. El Apolo 13 lleva 15 horas de un aparente vuelo de rutina. Lovell y Hayes están a escasos días de pertenecer al club más exclusivo de la historia. Solo 4 hombres han caminado sobre la Luna. Desde su partida, la tripulación ha estado usando el tanque de oxígeno número 2, pero los cables rotos al interior de este aún están cubiertos. Sin tener conocimiento del problema, la tripulación vuelve a configurar la nave para el viaje hacia la Luna. La tripulación se sienta en el módulo de comando cónico que se encuentra en la parte superior del cohete. Unido a él se encuentra el módulo de servicio de forma cilíndrica que le da propulsión y energía eléctrica al módulo de comando, además de albergar a los tanques de oxígeno. Después de darse la vuelta, la tripulación acopla el módulo de comando al módulo lunar que asemeja a una araña y lo extrae de la tercera etapa del cohete. Una vez acoplados, la tripulación puede moverse entre los 2 módulos a través de un pequeño túnel. Más tarde, Jim Lovell y Fred Hayes se mueven a través de ese túnel para revisar el módulo lunar Acuario. Abunda la confianza y el buen humor. Now, Fred engaged in his favorite pastime. He's not in the food locker, is he?
That's his second favorite pastime. He's rigging his hammock for sleep on the lunar surface now to try it out to see what it's going to be like. Roger, sleeping and then eating. Forward. 31 horas de vuelo del Apolo 13. La tripulación se prepara para hacer un cambio de curso. Para explorar una parte desconocida de la Luna, el Apolo 13 abandonará la trayectoria de libre retorno realizada por todas las misiones anteriores. Para volver a casa, esta vez será necesario encender un segundo cohete. Si algo sale mal, podrían quedar a la deriva en la inmensidad del espacio. Como todo hasta este momento, el encendido del cohete se lleva a cabo sin problemas. Es el 13 de abril y la tripulación del Apolo 13 está a 320.000 kilómetros de la Tierra, 4/5 partes de su recorrido a la Luna. Después de 55 horas y 50 minutos de vuelo, los cables dañados del tanque 2 ya se encuentran expuestos. Mientras la tripulación se prepara para irse a dormir, el puesto de control de la misión hace una pregunta de rutina. ¿Podrían encender los ventiladores de los tanques de oxígeno? Jim iba de regreso al módulo de comando y nosotros nos preparábamos para hacer una revisión de rutina. Ese era mi plan. Después de revisarlo todo, nos iríamos a dormir. Fue entonces cuando escuchamos un estruendo. Fue un ruido sordo. La nave se mecía hacia adelante y atrás. Pude escuchar los propulsores porque estábamos en piloto automático y esto estabilizó la nave. Después todo fue silencio. Se podían escuchar sonidos de metal doblándose que venían del túnel en donde los vehículos aún seguían conectados y seguramente el choque entre ellos había producido ese sonido metálico. Entonces nos miramos. ¿Qué podía ser? No lo sabíamos. Nada salió por la escotilla. Tampoco parecía un impacto de meteorito. Todo estaba en su lugar. Miré a Fred. Sabía que él no lo había hecho. Aunque solía jugarnos bromas como la de accionar un interruptor que producía un ruido semejante. Esta vez no había sido él. También miré a Swaggart y él tampoco tenía idea de lo que estaba pasando. En ese momento se encendió una luz roja que indicaba que acabábamos de perder parte de nuestro sistema eléctrico, la barra colectora principal B. Okay, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main B bus undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13. We're looking at it. Jim Kranz, expiloto de aviones de combate y uno de los directores de vuelo más experimentados de la NASA, está a cargo en el centro de control de misiones cuando llega el mensaje. Esto era lo que nosotros llamábamos una rareza. Era algo que no entendíamos y para eso estábamos en tierra, para analizar la información y reproducirla en grabadoras que nos permitieran determinar qué había originado esa rareza. Yo estaba seguro de que podría resolver el origen de esa baja de voltaje. Desafortunadamente, momentos después, la rareza comienza a convertirse en algo aún más serio al encenderse un aviso de advertencia en las pantallas. Cy Liebergot observa una de esas pantallas. Su trabajo consiste en monitorear el sistema eléctrico de la nave y en este momento no puede creer lo que ve. Revisé mis pantallas y la información sobre el sistema de energía eléctrica. Me decía que había una pérdida de voltaje en la barra colectora B, que era una de las dos barras principales que alimentaban la nave espacial. Además, había perdido dos células de combustible, la 1 y la 2. Entonces revisé la información sobre criogenia en el sistema de control ambiental, y esta me decía que había perdido el tanque 2 de oxígeno y que estaba perdiendo el tanque 1. No se trataba de una falla sencilla, ni doble ni triple, sino de una falla cuádruple. Debido al diseño característico de la nave, era imposible que algo así estuviera sucediendo.
Livergot está convencido que de haberse perdido todo eso, la tripulación ya habría muerto. Llega a la conclusión de que se trata de un problema de instrumentos y no de un daño real en la nave. Larry, you don't believe that O2 tank 1 pressure, do you? No. Search tank's good, catch eye. Manifold's good, ECS is good. At this point, which is roughly 2 minutes, En este momento, a escasos 2 minutos de haberlo visto, digo, no, there's no panic. no hay razón para el pánico. You fall back upon your simulation Apóyense en su entrenamiento de simulación y comiencen a solucionar el problema. Háganlo lo mejor que puedan. Desde el momento en que la tripulación informa la baja de voltaje, Control de Misiones asume que el problema está en los sensores que monitorean equipos como los tanques de oxígeno. Si Livergot logra probar que esto es cierto y descubre cuáles de ellos son los que han fallado, el alunizaje puede ser posible aún. I was thinking that it was solvable. Pensé que podría solucionarlo. And then I was coming to Y después llegué a la conclusión de que no podría hacerlo. that wasn't Y eso no era bueno. Can we review our status here, Si, and see what we've got from a standpoint of status? What do you think we got in the spacecraft that's good? Kranz is, the flight director. Kranz es el director de vuelo y me está presionando. To the left of my console Y a la izquierda de mi tablero está el tablero de comunicaciones. And Jack Lausma is the Capcom. Jack Lausma es el jefe de comunicaciones y es el responsable de mantener informada a la tripulación. Y él siente que no estamos siendo amables. Pero por una buena razón no podemos ser amables porque todavía no sabemos qué demonios está sucediendo. I'm coming back to you. I assume you've called in your backup ECOMs if we can get some more brain power in this. We got one here. Roger. I must tell you, I had never felt. Nunca me había sentido tan solo. Y no es mi intención ofender a quienes me estaban apoyando. Pero yo no tenía una respuesta y me sentí muy solo. Hasta ese momento, nada de lo que la Tierra sugería había ayudado. Jim Lovell echa otro vistazo hacia afuera. Miré hacia la popa y alcancé a ver cómo escapaba una sustancia gaseosa. Era una neblina muy delgada que salía a gran velocidad. Hay una fuga. Algo escapa del módulo de servicio. El ánimo de la tripulación se hunde. Lo único que comprendí en ese momento es que habíamos perdido la misión. Tendríamos que abortar y no llegaríamos a la órbita lunar y mucho menos a alunizar. Jamás entramos en pánico y la gente me pregunta con frecuencia por qué, y el hecho es que no hubiera servido de nada rebotar entre las paredes 10 minutos. Al final habríamos estado como al principio. Claro que nuestro ritmo cardíaco se aceleró, pero decidimos permanecer alerta. Looking out the hatch that we are venting something. Roger. We are venting something out into space. Roger, we copy your venting. Okay, let's everybody think of the kind of things we'd be venting. GNC, you got anything that looks abnormal in your system? Negative, Flight. How about you, Econ? You see anything that could be venting? Let me look at the system as far as the venting is concerned. Okay, let's start scanning. Okay, now let's everybody keep cool. Let's solve the problem, but let's not make it any worse by guessing. A 20 minutos de iniciada la crisis, Si Livergot llega a la conclusión de que lo que está escapando es la reserva de oxígeno. Al fin acepta lo que los instrumentos le han dicho desde el principio. El tanque 2 de oxígeno está vacío. 2 de las 3 células de combustible del Odyssey están muertas y el tanque 1 de oxígeno, que es lo que mantiene vivos a la última célula de combustible y a la tripulación, está por agotarse. Hasta ese momento comprendí. Porque acepté que las 2 células de combustible estaban muertas y que ya no contábamos con el tanque de oxígeno número 2, de ahí la fuga que se veía. Y ahí estoy, viendo el tanque de oxígeno número 1, que es lo único que nos queda para respirar y alimentar la última célula de combustible. Quedaban menos de 2 horas. Ahí comenzó el pánico. Entonces comencé a hacer esto. Esto es lo que haces cuando quieres razonar. I've got a feeling we've lost 2 fuel cells. I don't know why we've lost them. This is an old tag up, and it's not an instrumentation problem. El problema es real y queda poco tiempo.
El tiempo se agotaba para salvar algunos elementos de la nave. El tiempo, la conciencia del tiempo y la frustración que sentíamos al pasar 5, 10, 15 minutos sin poder resolver el problema, viendo cómo escapaba nuestra vida por ese tanque. Sin energía eléctrica, el módulo de comando moriría. Sin energía eléctrica y sin oxígeno, la tripulación moriría. A eso nos enfrentábamos. Estábamos a punto de perderlo todo. From ABC News Space Headquarters, here is commentator Frank Reynolds. There has been an emergency in the flight of Apollo 13. The prime objective of the mission, the landing on the moon, the further exploration of the lunar surface, has been canceled, and now the only consideration that remains is the safe return of the 3 astronauts. Some kind of explosion occurred in the spacecraft's main engine. The explosion affected the spacecraft's main power system supplied by fuel cells. And that means that their oxygen supply is in jeopardy and their water supply is officially termed critical. Allô Paris, ici New York. Eh bien, Las noticias rápidamente le dan la vuelta al mundo y toda la gente reflexiona sobre el destino de estos 3 hombres que se alejan lentamente de la Tierra, quizás para no volver jamás. Cuando me enteré de la explosión, pensé que todo había terminado para ellos. Todos en la Tierra nos sentíamos mal y decíamos, Dios, ayúdalos. Marilyn Lovell, quien llegó al centro de control de misiones 15 minutos antes de que comenzara la crisis, no se enteró de lo que sucedía hasta mucho tiempo después. Recibí una llamada de Jerry Hammock, del personal de recuperación, y él no sabía que yo no sabía y simplemente me dijo, quiero que sepas que todos los países nos han ofrecido su ayuda para traerlos de regreso. Y yo le dije, Jerry, ¿de qué hablas? ¿Has estado bebiendo? En ese momento yo no sabía de qué me estaba hablando. Supongo que quería hacerlo sonar más sencillo hasta que alguien pudiera explicármelo mejor, pero solo me dijo que tenían problemas con las células de combustible. Mamá subió a mi habitación y me dijo, ocurrió un accidente, pero todo saldrá bien, podrán regresar, pero ya no será posible llegar a la luna. Me sentí muy mal por mi padre. Había pasado tanto tiempo preparándose para llegar a la luna y no podría cumplir su sueño. Me dio tristeza por él. Pensé, algo anda mal. Papá no podrá regresar. No volveré a verlo. En ese momento pensé que había muerto. Al otro lado del pueblo, Mary Hayes, con 7 meses de embarazo, le dio la noticia a sus 3 hijos. La hija mayor, Margaret, tenía entonces 13 años. Sentí miedo porque obviamente ella se sentía muy mal, pero nos decía que todo iba a salir bien y que volverían, pero yo sabía que la situación estaba peor de lo que ella nos decía. Los cables rotos del tanque 2 quedaron expuestos hasta después de 55 horas y 320.000 kilómetros de viaje. Una vez expuestos, al encender el ventilador del tanque se provocó una chispa que inició un incendio. El tanque estalló. El vacío del espacio evitó la destrucción total de la nave. Ahora, con un agujero y el oxígeno vital escapando al espacio, el Apolo 13 sigue adelante rumbo a la Luna. 1 hora y media después de la crisis, un equipo fresco releva al anterior en el centro de control. Clint Burton reemplaza a Cy Livergott y observa el continuo deterioro del módulo de comando. Es doloroso ser el portador de malas noticias. Sin embargo, mi deber era seguir comunicando esas malas noticias. Looks like we got about 40 minutes left in that tank. Okay, does it look like it's still going down? That's affirmative, yes. Flightycom. Good. Okay, we've got an update on the time. Looks like we got about 18 minutes until we get down to the cutoff point.
Flight econ. Temperature and pressure correspond. So we're going to be there in 15 minutes. En 15 minutos más, el módulo de comando sería incapaz de mantenerlos con vida. Afortunadamente para la tripulación del Apolo 13, su nave cuenta con lo último en sistemas innecesarios. Una segunda nave, el módulo lunar. Este tiene sus propias reservas de oxígeno y de electricidad, suficientes para mantenerlos con vida un tiempo. Cuando descubrimos que tal vez habíamos perdido todo nuestro oxígeno, que esto traería como consecuencia la pérdida del sistema de propulsión, además de la electricidad, decidimos que la única forma de salvarnos sería usar el módulo lunar como bote salvavidas. Lovell y Hayes pasan por el túnel hacia el módulo lunar. El tiempo es corto y deben encender los sistemas de dirección y sobrevivencia. En el módulo de comando, Jack Swigert comienza a apagarlo todo. Esto conservará las baterías de la cápsula, necesarias en caso de lograr regresar a la Tierra. Porque el módulo de comando es la única parte de la nave capaz de soportar el reingreso. Apagarlo ahora significará un frío intenso, y eso le preocupa al equipo en tierra. Supimos que esa sería la única forma de lograr que regresaran y entonces comenzamos a apagar las luces. De hecho, el frío sería intenso y todo alcanzaría temperaturas incluso de congelación. No sabíamos qué efectos tendrían estas temperaturas sobre el equipo, por ejemplo, los instrumentos de dirección que necesitaríamos durante el vuelo de reingreso. Los instrumentos de dirección, tanto del módulo lunar como del módulo de comando, fueron diseñados y construidos en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. El sistema de dirección es como tener los ojos y los pies en la válvula de estrangulación y las manos al volante. Es la información que te da la posibilidad de moverte de un lado a otro. La pregunta era si los instrumentos podrían soportar temperaturas tan bajas y si sería posible hacerlos funcionar posteriormente. El primer impacto fue terrible, no teníamos una respuesta y había una gran preocupación, era un asunto de prioridad nacional. Teníamos a 3 astronautas en el espacio, algunos habíamos trabajado con ellos durante los entrenamientos. Había también una relación personal, nuestra preocupación era si lograríamos traerlos a tierra. Hasta no tener la certeza, el equipo de Gilmore le suplica al puesto de control dejar encendida la calefacción del sistema de dirección del módulo de comando. Looney pide a su equipo calcular la energía necesaria para esto. La respuesta no es lo que esperaba oír. 0.8 amps for the rest of the mission. It's going to cost me 64 amp hours. I can't afford that. Looney ordena que se apague la calefacción del sistema de dirección. Solo les queda esperar que el sistema funcione cuando la tripulación lo necesite. Momentos después, tanta confusión pone en riesgo la delicada transferencia de información desde el módulo de comando. Para Looney, este es el peor momento de la noche. Durante la transferencia de la tripulación hacia el módulo lunar, hubo un momento durante el vuelo en el que me sentí muy mal, como si el estómago se me hubiera ido a los pies, porque ordené que cerraran los propulsores del módulo de servicio antes de terminar la configuración del módulo lunar. Los propulsores son pequeños jets que evitan que la nave se vaya a la deriva. Si la nave se aleja demasiado, la computadora de dirección puede llegar a perderle la pista en el espacio. Entonces Jack ordena apagar completamente y nosotros aún no habíamos presurizado nuestro sistema de control de reacción en el módulo lunar, por lo tanto ninguno tenía el control. El Apolo 13 comienza a irse a la deriva y continúa así durante 2,5 largos minutos. Finalmente, Lovell recupera el control de la nave y el sistema de dirección comienza a funcionar. La situación es estable, pero todos en el centro de control saben que el Apolo 13
aún sigue su camino en el espacio con provisiones suficientes para un par de días más. Sentí un gran alivio cuando se cambiaron al módulo lunar, porque allí tendrían todo lo necesario para sobrevivir, al menos por un tiempo. Aunque se había alcanzado ese gran logro, yo no entendía del todo cómo podríamos lograr resolverlo. Era el principio de una solución y era un buen principio después de esa pesadilla. En Bethpage, Long Island, a 3.200 kilómetros de Houston, los hombres y mujeres que construyeron el módulo lunar se enteraron de la emergencia y llegaron de inmediato para ayudar. El módulo lunar era un vehículo frágil con apariencia de araña. El compartimiento para la tripulación no tenía atractivo alguno, ni siquiera tenía asientos, y la estructura no podía ser más ligera. Por ejemplo, las paredes del compartimiento para la tripulación eran de aluminio tan delgado que su grosor sería equivalente al de 3 hojas de papel de aluminio juntas. Por lo tanto, en un descuido, cualquiera podía perforar la pared con un pie o una bota. La tarea de Kelly es hacer un inventario de los artículos de consumo del módulo lunar, como oxígeno y energía eléctrica, para determinar cuánto tiempo más podrán sobrevivir 3 astronautas en lugar de los 2 originales. Llega a la conclusión que el módulo lunar puede mantenerlos vivos durante 2 días y que más que eso, podría presentar problemas. En este momento nadie sabe exactamente cuánto le tomará al Apolo 13 regresar a casa. Sabía que la capacidad estaba ahí, pero yo no dejaba de cuestionarme sobre si en verdad teníamos lo que pensábamos como para funcionar como un bote salvavidas. Después de 3 horas de crisis, Control de Misiones se concentra en idear una ruta a casa. En este punto, quizá el camino más directo no sea el mejor. En ese momento, solo podíamos hacer 2 cosas. Al estar tan cerca de la Luna, podíamos decidir entre volver rápidamente usando los motores del módulo de comando o del módulo lunar, o emplear de 24 a 48 horas adicionales en una trayectoria de libre regreso, dejando que la Luna los atraiga con su fuerza gravitacional. Además, ¿podríamos mantener a los hombres a salvo durante tanto tiempo? Ir hacia el otro sentido traería de regreso a la tripulación en 2 días, pero es una estrategia riesgosa. Esto consumiría casi todo el combustible disponible. Ni Kranz ni Looney están dispuestos a hacer esto. Deciden darle la vuelta a la Luna. Esta decisión le atrae mucho a los astronautas. Por lo menos tomaríamos un camino que interceptaría a la Tierra en algún punto. Quizá no tan cercano como para sobrevivir, pero sin duda esto era mejor que permanecer para siempre como un monumento a los programas espaciales, yendo de un lado al otro durante eones, es decir, por siempre. Antes de disparar el cohete, la nave debe estar dirigida exactamente en la dirección correcta. Pero el módulo lunar no había sido diseñado para trabajar unido a los módulos de servicio y de comando. Traté de mover el vehículo hacia adelante, pero comencé a dar unos giros algo violentos, porque el centro de gravedad se había modificado. Si te mueves hacia adelante con el piloto automático de la nave, supuestamente debe ir hacia abajo. Si te desvías hacia la derecha, la nave debe desviarse hacia la derecha, pero no estaba haciendo nada de eso. Hacía solo cosas extrañas, algo que yo jamás había visto. Algo que tenías que procesar en el cerebro para saber que si te desviabas a la derecha, haría otra cosa. Básicamente tuve que aprender a volar otra vez. Fue como empezar desde el principio. Mientras Lovell lucha por controlar su nave, Control de Misiones envía instrucciones para la arrancada, la primera de este tipo que se intenta en el espacio. Okay, Aquarius, you're ready to copy P-30 maneuver pad. That's affirmed. Okay, here we go. The purpose is mid-course correction for free return. Querían hacerlo en 37 minutos.
En la nave nosotros quisimos ser más cautelosos. No debemos olvidar a qué velocidad íbamos en ese momento. El curso que llevábamos nos llevaría a 96 kilómetros de la superficie lunar. Y si cometíamos el error de ir en la dirección equivocada, podríamos salir disparados hacia la superficie de la Luna. Lovell solicita una hora más para introducir la información y preparar la nave. Esta le es concedida. Entonces, a las 2:45 de la mañana del martes, casi 6 horas después del accidente, el Apolo 13 da el primer paso hacia su largo viaje a casa. 5 segundos antes de la arrancada se enciende un aviso que dice: ¿en verdad desea encender este cohete? La computadora nos está preguntando si estamos seguros de lo que hacemos. Entonces oprimo el botón que indica que seguimos adelante. Al llegar al cero, el motor se enciende, todo funciona bien y después se apaga automáticamente. En ese momento nos reanimamos, todo estaba saliendo mal. El módulo de comando estaba totalmente muerto. Y por lo menos ahora sabíamos que el cerebro del módulo lunar seguía trabajando y que, según nosotros, haríamos una arrancada de libre regreso. Aunque se sigue alejando de la Tierra, el Apolo 13 se encuentra ya en camino a casa. Sin embargo, a la velocidad actual, los astronautas se quedarán sin energía y sin agua antes de llegar. Con esto en mente, el centro de control comienza los preparativos para una segunda arrancada, más potente, que se llevará a cabo después de que el Apolo 13 haya dado una vuelta a la Luna. Esta potente arrancada reducirá en 24 horas el viaje de regreso a casa. Pero esto tal vez no sea suficiente. Merlin Merritt es el controlador responsable de los sistemas eléctrico y de sobrevivencia del módulo lunar. Más o menos después de la primera hora, comenzamos a reunir la información y observamos que los niveles estaban disminuyendo. Fue obvio para nosotros que a ese ritmo no podríamos ser capaces de lograrlo. El mayor consumidor de energía dentro del módulo lunar es el sistema de dirección. Merritt considera que es vital apagarlo, pero Looney y Kranz afirman que es igualmente vital mantenerlo encendido para que la tripulación pueda dirigir la nave antes de la gran arrancada que se hará dentro de 14 horas. Jamás lo dudé. Habría sido capaz de luchar hasta la muerte con tal de mantener encendida esa plataforma. Era esencial para sobrevivir, tanto como el agua, el aire y la energía eléctrica. Definitivamente no íbamos a lograrlo. No lo lograríamos. Entonces mi posición fue hablar con el director de vuelo. Le dije: Glynn, si no apagamos esa cosa, no lo lograremos. Y por supuesto Glynn fue muy receptivo y me dijo: veamos tus datos. Entonces expusimos nuestros argumentos y después de estudiar los datos que estaban llegando, era obvio que no podríamos lograrlo. La información de Merritt es real, pero Looney y Kranz proponen una solución diferente, aunque drástica. Dejarán el sistema de dirección encendido, pero después de la gran arrancada le ordenarán a la tripulación que apague prácticamente todo para regresar en medio del frío y la oscuridad. Houston, martes por la mañana. 10 horas después del accidente, durante una conferencia de prensa, Chris Kraft da un testimonio cauteloso sobre la situación del Apolo 13. It appears at the present time that everything is under control and that we have a safe situation at the moment. Pero Chris Kraft ha formado su concepto de seguridad a lo largo de años de correr riesgos. Estoy acostumbrado a que la gente esté en dificultades, a situaciones en donde vidas humanas corren peligro y hacen lo posible por salir de esa situación. Y en eso me escudé, por así decirlo. Yo vengo de situaciones como esa. He visto hombres morir. He trabajado con hombres que ya murieron. Como Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee, la tripulación del Apolo 1. En 1967, solo 3 años antes del Apolo 13, ardieron hasta morir durante un ejercicio previo al lanzamiento. The fire occurred while the astronauts were in the spacecraft at T-minus 10 minutes prior to the planned simulated liftoff.
Para Jim Lovell, quien ayudó a sepultar a sus amigos, lo realmente trágico fue que la tripulación del Apolo 1 muriera en tierra. Si lo vas a hacer, debes hacerlo hasta sus últimas consecuencias. Es preferible morir probando un X-15 o un nuevo avión o perderte en el espacio, pero no morir como ellos lo hicieron. Horas después de su accidente, el Apolo 13, herido y golpeado, se aproxima a la Luna. Falta solo 1 hora para la gran arrancada que acelerará su regreso a casa. Como el módulo lunar tiene menos potencia que un auto común, el centro de control realiza todos los cálculos para efectuar la arrancada. Se transmiten por radio las instrucciones detalladas que la tripulación debe copiar exactamente antes de perder contacto al llegar al otro lado de la Luna. Cuando Tierra comenzó a dictar los procedimientos, miré a Fred y a Jack, y ellos ni siquiera estaban escuchando. Preparaban sus cámaras y calculaban la velocidad del obturador. Entonces les pregunté cuáles eran sus planes, y ellos me respondieron que tomarían fotografías al llegar al otro lado de la Luna. Sabíamos que solo tendríamos una oportunidad para ver la Luna, entonces decidimos tomar el papel de turistas. Al llegar a la Luna, Hayes y Swaggart permanecieron adheridos a las ventanas. Pero para Jim Lovell ver la Luna de cerca no resultaba tan emocionante. Él ya había estado ahí 14 meses antes, en el Apolo 8. El Apolo 8 fue uno de los mayores triunfos de los viajes espaciales tripulados por el hombre. Era la primera vez que el hombre abandonaba la Tierra para aventurarse en la galaxia. Se corrieron riesgos enormes. Este fue el primer lanzamiento de un Saturno V completamente configurado. Era la primera vez que la NASA decidía confiar en su sistema de comunicaciones espaciales y en su red de rastreo. Pero valió la pena. Los miembros de la tripulación del Apolo 8 fueron los primeros seres humanos en ver el otro lado de la Luna. Durante el último día de camino hacia la Luna, el extremo plano de nuestra nave estaba apuntando hacia allá, así que no pudimos verla a medida que se hacía grande. Miré por las ventanas y solo vi el cielo negro. Solo eso podíamos ver hasta que rotamos la nave 180 grados y ahí a solo 96 kilómetros abajo de nosotros estaban los ancestrales cráteres del otro lado de la Luna. Apollo 8 Houston, what does the old moon look like from 60 miles, over? Okay, Houston. The moon is essentially gray. No color. Looks like plaster of Paris. La Luna llamaba poco la atención, mientras que la azul Tierra era todo un espectáculo. And from the crew of Apollo 8, God bless all of you on the good earth. El Apolo 8 fue un triunfo y Jim Lovell había jugado un papel clave para lograrlo. Pisar la Luna era lo único que le faltaba lograr dentro del programa espacial. Ahora, mientras su nave herida flota sobre el desolado paisaje lunar, sabe que esto no podrá ser. I wished on the moon for something I never knew. Wished on the moon for more than I ever knew. A sweeter rose, a softer sky. Al pasar por la Luna, Jim Lovell busca una pequeña montaña que vio desde el Apolo 8. Bauticé esa montaña como Monte Marilyn por mi esposa. Y al pasar por ahí, fue una de las últimas cosas que vimos. Ahí estaba, una montaña triangular, el Monte Marilyn. Media hora después, Jim Lovell enciende el motor del módulo lunar para la gran arrancada. Llegó
Llegó la hora de la verdad. La tripulación debe apagar prácticamente todo el equipo de la nave. Los siguientes 3 días serán una prueba severa tanto para el equipo como para la tripulación. Sabíamos que esta interrupción de energía llevaría a los límites de la sobrevivencia a la tripulación y al equipo. Los sistemas se enfriarían tanto que nos preocupaba que las baterías pudieran congelarse. Los sistemas de propulsión se congelarían. Había grandes probabilidades de traer la nave a casa, pero el módulo de comando quedaría dañado. Sería el fin. Sin energía eléctrica, la vida en el módulo de comando se vuelve triste. En ambos vehículos la temperatura comenzó a bajar gradualmente, se congelaron los tanques de agua, se alcanzaron temperaturas de congelación e incluso menores en el módulo lunar. Discutimos si debíamos ponernos nuestros trajes espaciales, pero lo pensamos un poco más porque como eran de goma, nuestra transpiración se quedaría ahí dentro y estaríamos en peores condiciones. Haciendo una analogía, sería como si te perdieras en un bosque al ir de cacería y te sorprendiera un frente frío que te mantuviera ahí durante 4 días sin una chaqueta. Fred y yo nos pusimos nuestras botas espaciales. Y Jack tuvo que sufrir, como todos los pilotos de módulo de comando. En el módulo lunar no se podía calentar agua. La mayoría de los alimentos deshidratados no se mezclan muy bien con agua fría y saben aún peor. Recuerden que el módulo lunar fue diseñado para 2 personas. Nosotros éramos 3 y cada vez que me movía, empujaba a Jack y Jack me empujaba a Fred y así sucesivamente. Íbamos de un lado al otro. Nuestra existencia llegó a ser desagradable. El frío y la tensión hacen que conciliar el sueño sea casi imposible. Y por si eso no fuera suficiente, hay noticias desagradables para la tripulación. Tierra les solicita dejar de descargar su orina hacia afuera. Esto afectaba el análisis de nuestra trayectoria y nuestro patrón de vuelo. Creo que fue un malentendido. Estoy seguro que se referían a no arrojarla por un periodo de tiempo para poder hacer sus cálculos, pero nosotros lo tomamos como algo definitivo. Entonces tuvimos que buscar recipientes dentro del vehículo para almacenar nuestra orina a bordo. At one point in the LEM, I was hunting in one of the storage areas, which in the LEM were not. Hubo un momento en el que me di a la tarea de buscar recipientes en el módulo lunar, pero solo teníamos objetos de tela. También buscaba comida, entonces me tropecé con un pequeño paquete que nos habían dejado ahí con fotografías de la familia, que debía abrirse hasta que estuviéramos en la superficie lunar. Entonces pensé que ojalá pudiera volver a verlos. La crisis en el Apolo 13 llega a su segundo día. Difícilmente hay un rincón de la Tierra en donde no estén enterados del peligro que corren los astronautas, o una persona que no se conmueva ante la idea de que otro ser humano pueda perderse en el espacio. If I may be serious for one moment and ask the entire audience for a moment of prayer for the crewmen of the Apollo 13. We'll hold silence for a moment, please.
Se ofrecen oraciones especiales, desde el Vaticano hasta el Muro de los Lamentos. Para las familias de los astronautas son momentos de esperanza y temor. No hice muchas preguntas, solo permanecí atrás escuchando. Y cuando hacía alguna pregunta, me respondían que estaban bien y que harían lo posible para traerlos a casa. Todos eran muy cuidadosos en no encender la radio ni el televisor. Yo estaba triste, no podía ir a la escuela. Además, no queríamos escuchar los noticiarios porque algunos decían que no lograrían volver. No volví al centro de control. Creo que hubo un momento en el que uno de los médicos sugirió que hablara con Jim para convencerlo de descansar, ya que nunca durmió. Les dije que no podría hacerlo porque me pondría a llorar frente a todo el mundo. Decidí que no podía hacerlo. Yo sabía que él podría hacerlo solo. Estaba muy nerviosa, muy preocupada. Creo que nunca dejó de fumar. Y como dije antes, ella no quería decirme lo que estaba sucediendo. No lo mencionaba porque no quería creer que en verdad estaba sucediendo. El martes temprano, Control descubrió un nuevo peligro para la tripulación. El mortífero dióxido de carbono se acumulaba en el módulo lunar. El dióxido de carbono, CO2, en altas concentraciones en la atmósfera, puede llegar a ser venenoso, además de causar mareos, dolor de cabeza. Cuando existe durante mucho tiempo, puede llegar a causar incluso la muerte. Debíamos hacer algo al respecto. Al módulo lunar se le están agotando los filtros de dióxido de carbono. En el módulo de comando hay suficientes, pero existe un problema. El problema era que teníamos estos recipientes cuadrados, y en el módulo lunar, el receptáculo en donde se colocaban los filtros de CO2 era redondo, porque el módulo lunar usaba filtros y receptáculos redondos en lugar de cuadrados. Entonces, nuestro problema era idear cómo conectar este recipiente cuadrado a un sistema que solo aceptaba filtros redondos. El equipo de Smiley debe encontrar una solución con materiales que la tripulación tenga a bordo, como las portadas de cartón de sus manuales de vuelo, bolsas de plástico de sus trajes espaciales y mucha cinta para tubería. Para el miércoles en la mañana, el prototipo estaba listo. No es el tipo de cosas que suele construir la NASA. Toma un tiempo encontrar la forma de explicárselo a la tripulación en el espacio. Después le toma 2 tensas horas a la tripulación encontrar y armar todas las piezas. Es una estructura frágil, pero se deshará del dióxido de carbono de la cabina. Un problema mortal queda resuelto. Y claro, la presión bajó en cuanto lo conectamos a nuestro sistema ambiental, entonces supimos que había funcionado. Durante las siguientes 24 horas, la tripulación no podrá hacer nada más. Simplemente tendrán que soportar el frío y la incomodidad. Su preocupación sobre el almacenamiento de orina y el racionamiento del agua los lleva a beber cada vez menos. Esto trae consecuencias. Todos se encuentran deshidratados y a Fred Haise se le presenta una infección en la vejiga. Para el miércoles por la noche comienza a sentir molestias y para el jueves no puede dejar de temblar. Finalmente entendí cuán enfermo estaba. Terminé abrazándolo para intentar mantenerlo caliente, porque estaba temblando. Tras 2 días de frío y pesares, la tripulación ha quedado exhausta. Apolo 13 está todavía a más de 24 horas del acuatizaje, y estas horas prometen ser las más difíciles de todo el vuelo. Podíamos sentir cómo se estaban debilitando. Pero creo que nunca comprendí realmente el grado desesperado de frío que vivieron y que estuvieron al borde de morir congelados.
El equipo de recuperación ha estado preparándose durante los 3 últimos días para un acuatizaje en el Pacífico. Aunque el Apolo 13 sobreviva al reingreso, nadie puede asegurar en qué lugar lo hará. Podría aterrizar en cualquier parte en un área de 800 por 400 kilómetros. Teníamos que encontrarlo y contábamos con aviones C-130 con capacidad de rastreo a gran altura. Más cerca, a bordo de un portaaviones, teníamos un escuadrón de helicópteros acondicionados con antenas especiales para realizar tareas de localización. Mientras contáramos con señales eléctricas, todo estaría bien. Eso asumiendo que la cápsula cayera en el agua y hacia arriba y que sus instrumentos de radio siguieran funcionando. Pero es probable que el Apolo 13 ya no tenga electricidad para sus aparatos. En ese caso, será casi imposible encontrarlos. Básicamente, aunque estuvieras en un helicóptero como a 400 metros de la nave y ésta estuviera invertida, no tendrías señales electrónicas y no podrías ver nada. Prácticamente sería imposible detectar la nave espacial en el océano. El reingreso está ahora a menos de un día de ocurrir. En el centro de control, el reflector está sobre la primera fila de consolas, la trinchera. Ahí es donde trabajan los oficiales de dirección. Les preocupa la trayectoria del Apolo 13. Algo está sacando a la nave de su curso. Esto podría traer consecuencias desastrosas. Para llegar a casa desde la Luna, tenías que impactar la atmósfera en un corredor de reingreso de solo 2 grados de ancho, como una rebanada de pastel. Ni menos de 5 grados y medio, ni mayor de 7 grados y medio. Era necesario bajar por esa franja de 2 grados. Si el descenso era demasiado superficial, podrías rebotar como una piedra en el agua. Si era demasiado pronunciado, esa desaceleración repentina podría hacerte salir disparado como un meteorito durante algunos segundos. En nuestro caso, el descenso era demasiado superficial. ¿Por qué no entendemos nada? ¿Ocurre algo en nuestros procesadores? ¿Estará asociado a la sincronización que hicimos o será algo asociado a la ejecución de maniobras? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como cuando algo te acecha y sientes que te atrapará en el peor momento. ¿Acaso descuidamos algo? Y en ese momento teníamos 0 margen de error. No podíamos descuidar un solo detalle y por lo tanto necesitábamos una explicación para cada cosa que estaba sucediendo. Pero la trinchera no encuentra explicaciones. No saben por qué se modificó la trayectoria, pero sí saben a solo algunas horas del reingreso que tendrán que hacer algo para corregirlo. Con algo de nerviosismo, la trinchera ordena corregir el curso. Con la computadora de dirección apagada, esto será una prueba de la destreza de los astronautas. La tripulación tendrá que mantener a la Tierra centrada en las ventanas del módulo lunar. Le dije a Jack, avísanos exactamente en qué momento debemos hacer la arrancada y mide el tiempo con tu reloj. Entonces le dije a Fred, tienes un controlador de posición de reserva. Yo tenía el principal. Sé que cuando ese motor se encienda, no podré mantener la Tierra en mi ventana yo solo, porque estos son los que llamamos 3 controladores de dirección. Lanzar, impeler y desviar. Le dije, toma tu control y trata de que la Tierra no se mueva demasiado de un lado al otro. Yo evitaré que se mueva demasiado de arriba a abajo. A un costado yo tenía un par de botones. Uno decía encendido y el otro apagado. Estos botones conectaban directamente la batería al motor de descenso. Fue la única vez que fueron usados en un programa Apolo para encender un motor por conexión directa. En el momento adecuado, Jack dijo encendido. Oprimí el botón de encendido. El motor se encendió. Creo que solo lo tuvimos al 10% de su capacidad. 14 segundos después, Jack dijo alto. Yo oprimí el botón de alto. Y durante ese tiempo hicimos malabares con la Tierra y después, por supuesto, esperamos.
Esperaron a que el centro de control recogiera información suficiente para saber si su nave, que giraba lentamente para nivelar su exposición al Sol, estaba nuevamente dentro de su curso. Con el Apolo 13 tan cerca de casa, se aproxima el momento en que la tripulación tendrá que regresar al módulo de comando congelado e intentará encenderlo. Pero antes, Control debe diseñar y transmitir una serie de instrucciones, una lista. Un equipo encabezado por el joven de 27 años John Aaron ha pasado los últimos 4 días trabajando en ello, tratando de averiguar cómo encender el módulo de comando y cómo lograr que la energía de las baterías alcance durante el resto del viaje. ¿Cómo entrar con estas baterías de reingreso tan limitadas que están diseñadas para funcionar durante 45 minutos y lograr algo que estimamos tomará entre 5 y 6 horas? El lugar estaba lleno de gente que iba y venía en una combinación de ingeniería y conmiseración. La impresión inicial del equipo era que quizás esto sería imposible. Todos querían energía. La gente de propulsión quería energía. Los de dirección querían energía. Todos querían energía. Era una restricción fundamental. 10 horas antes del acuatizaje, Aaron y su equipo aún trabajan en una lista de instrucciones detallada que le indicará a la tripulación qué interruptor accionar y cuándo. La revisaron y la verificaron en un simulador, pero aún no están seguros de que funcione. Entonces les dije que necesitaba la lista, porque me imaginé que sería muy larga y tendríamos que anotarla y Swagger tendría que ir haciéndola paso por paso. Yo quería tener la lista y hacer algunas pruebas. Claro que para este momento en tierra había más confianza en que nos salvaríamos. Eso me agradó. Avisaron que las instrucciones estarían listas hasta el sábado. Nosotros llegaríamos el viernes. Por favor, ¿podrían enviarnos la lista de instrucciones? Para que mi piloto, que es novato, pueda revisarla y accione los controles. Para el viernes a las 4 de la mañana, las instrucciones para el encendido del módulo de comando están listas finalmente. El Apolo 13 se encuentra a menos de 9 horas del reingreso. Se aproxima a la Tierra a 32.000 kilómetros por hora. A Swagger le toma 2 horas o 64.000 kilómetros escribir la detallada lista de instrucciones. Utiliza las cubiertas de libretas y cualquier trozo de papel que puede encontrar. 6 horas antes del reingreso, Swagger regresa al módulo de comando y comienza a accionar interruptores. Ni siquiera en este momento se sabe si encenderá. Habíamos congelado esa nave durante 4 días más allá de los límites de su diseño, porque no fue diseñada para ser congelada. Así que yo todavía tenía en mente mi preocupación por las condiciones de la cápsula. Esto no termina hasta que termina. Para el alivio de todos, el módulo de comando vuelve a la vida. Pero no hay tiempo para celebrar. Cada minuto cuenta. Todos tienen frío y están exhaustos. La fiebre de Hayes ha aumentado, pero en este punto, la adrenalina se hace cargo. Había llegado la hora del gran juego, y yo estaba listo para hacer lo que tenía que hacer. Cuando se está en una situación así, uno no ve su propia situación. Primero, la tripulación debe deshacerse del módulo de servicio inservible. Lovell y Hayes aún están en el módulo lunar. Lovell teme que el piloto primerizo pueda liberar la parte equivocada de la nave espacial. Estoy en una cámara en el módulo lunar y le digo a Jack no 1 ni 2, sino 3 veces. Jack, tenemos que desechar el módulo de servicio, no el módulo lunar. No liberes el módulo lunar. Pon cinta adhesiva sobre ese interruptor. Una vez desechado el módulo de servicio, la tripulación tiene la primera y última oportunidad de ver qué fue lo que le pasó.
Él libera el módulo de servicio y yo lo separo del módulo de comando y del módulo lunar. Después hago una pequeña maniobra para ver el módulo de servicio mientras se aleja suavemente y llega al punto en el que podemos verlo. Y mientras rota suavemente, vemos que falta todo un panel. Copy that. Really a mess. Man, that's unbelievable. Teníamos muchas ganas de verlo, de averiguar, de tener alguna evidencia sobre lo que había salido mal, porque siempre te queda eso en la conciencia, que quizá hiciste algo mal y por eso sucedió esto. Era necesario traer a casa alguna evidencia para decir no fue mi culpa, échenle un vistazo a esta fotografía. Algo pasó allá atrás y yo no estaba ahí. Al enterarse del grado de daño que representaba el módulo de servicio, en el centro de control todos tienen la misma preocupación. ¿Seguirá intacto el protector de calor que estaba justo encima del lugar de la explosión? Un daño en el escudo protector del calor posiblemente habría permitido fugas de calor, de plasma y finalmente se incendiaría durante el proceso de reingreso. Nada en esta misión sería fácil. El reingreso está a 50 minutos de distancia. Llegó la hora para que Lovell y Hayes abandonen el bote salvavidas. Se reúnen con Swaggart en el módulo de comando, cierran el túnel detrás de ellos y esperan la orden para separarse del módulo lunar. Odyssey Houston, we just had a formal go for Lemjet at your convenience, over. Okay, thanks, Joe. Lemjet. Okay, copy that. Farewell, Aquarius, and we thank you. She sure was a good ship. Me dio tristeza verlo partir. Creo que si hubiera podido traerlo de regreso, estaría en el patio de mi casa. El módulo de comando ahora está solo. Para la consternación de todos, aún está a la deriva y fuera de su curso. Los controladores de dirección deben decidir rápidamente qué hacer. Ordenan una corrección menor, suponiendo que el módulo lunar o el módulo de servicio eran la causa del desvío del Apolo 13. ¿Sería esto correcto? Lo sabrán hasta que lo sepa el resto del mundo. ¿Cuándo y si ven abrirse los paracaídas del Apolo 13? I know all of us here want to thank all you guys down there for the very fine job you did. That's the firm, Joe. I tell you, we all had a good time doing it. You have a good bedside manner. That's the nicest thing anybody's ever said. El Apolo 13 viaja a 38.400 kilómetros por hora al entrar a la atmósfera terrestre. 19 segundos después, se pierde la comunicación por radio mientras la nave queda envuelta en llamas. Se espera que la supresión dure 3 minutos. Now coming to the last moments of Apollo 13, as it comes in, as it begins its re-entry. The best thing we can do now is just to listen and hope. And we'll only know whether or not that heat shield was damaged by the explosion 3 days ago. When they come out of radio blackout, all anybody can do now is cross their fingers. Just about now, they should be going through the moment of maximum heat. 30 seconds to go for blackout. El tiempo de supresión es uno de esos momentos en los que nada puede hacerse. Estamos ahí sin esperanzas.
encerrados, y los segundos se hacen minutos y los minutos horas. Y por si no lo saben, eso te llega directo al estómago. Pasan los 3 minutos y no se sabe nada. There they are. They've made it. All 3 shoots out. Estás absolutamente tenso después de 4 días. Y ver esa imagen maravillosa del vehículo bajando a través de la atmósfera, colgando de los paracaídas, eso jamás lo olvidaré. Aún siento una emoción que probablemente jamás me abandonará. Porque durante 4 días no supe si era esposa o viuda. En cuanto aparecieron los paracaídas, toda la gente lanzó una ovación. Y por todas partes salieron banderas norteamericanas. Después, por tradición, esperas hasta que la tripulación esté en la cubierta del portaaviones. En ese momento se sacan los habanos y el mapa del mundo se ilumina. Y, demonios, fue maravilloso. Hicieron un trabajo estupendo. Hicieron un gran trabajo para traerlos de regreso. Gracias. Jim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert nunca tuvieron otra oportunidad para caminar sobre la Luna. Pero otros 8 norteamericanos pudieron viajar a la superficie lunar. Los últimos volvieron de la Luna hace más de 20 años. Sin embargo, el legado del Apolo sigue vivo. La búsqueda para pisar otros planetas fue una de las mayores aventuras de la historia, y personas de todo el mundo compartieron esa emoción. Pero el Apolo 8, 11 y 13 hicieron más. Unieron al mundo en una forma que jamás imaginamos. Aventurándonos fuera de los límites de la Tierra, aprendimos una verdad absoluta y fundamental. La Tierra es nuestro único hogar. Visitamos un planeta hostil, extraño y sin vida. Y vimos la Tierra como el único hogar capaz de tener vida. Y reconocimos la absoluta necesidad de proteger, nutrir y cuidar nuestro medio ambiente.